Bichabele, Xincabe, Elisa Chavarrea, a nombre del Gobierno del Estado de Yucatán, a través de la Secretaría de la Cultura y las Artes, le damos las gracias por continuar con nosotros en estas actividades de Aprendamos Lengua Maya. El día de hoy hemos preparado esta cápsula en el marco del Día Internacional de la Mujer, por lo que estaremos leyendo algunos fragmentos de mujeres mayablantes. Primero veremos algunas palabras y posteriormente leeremos un fragmento del poema donde estarán presentes esas palabras, por los que los invitamos a escucharlo. La primera palabra es kai, canto, kai, canto. Tenemos también meya, que es trabajo, meya, trabajo. Tenemos kushtal, que significa vida, kushtal, vida. Tenemos tzip, que es escribir o escrito en este caso, tzip. Tenemos también batelil, que lo vamos a traducir como luchas o luchar, batelil. Tenemos sheshet, que es fragmento o un pedazo, sheshet. Tenemos tzocambel, tzocambel, que es casar o casarse, tzocambel. Tenemos bukint, que es vestir o ponerse, bukint, vestir o ponerse. A continuación voy a leerles un fragmento de este poema que se llama Usheshet Kushtal, donde escucharemos algunas de las palabras que hemos visto el día de hoy. Inkay, imeya, intzip, imbate lilo, inkushtal behlay, chenu sheshet al inkushtal. Tat behlay, tsokanin bel, yanin palal, kibukintik chowak esh, yanten meya, keshko olelem. Esto ha sido lo que hemos traído para ustedes el día de hoy. Esperemos que lo pongan en práctica, que leen e identifiquen las palabras que hemos visto del día de hoy. Los invitamos a seguirnos a través de las redes sociales y a consultar la cartelera que hemos preparado para ustedes en el marco del Día Internacional de la Mujer. Tactulá. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado.